¿verdad? Esa fotografía que está ahí es la imagen de una piedra. Yo sé que no está la piedra completa, tomaron la foto de la parte que interesaba, pero vamos a hablar de ese material. Como ustedes podrán pensar desde ahorita, ¿no? Y me lo pueden decir así, hermano Naúm, ¿y cómo se va a escribir un libro en piedra? Imagínense cuántas páginas de piedra habría que estar moviendo. Lógicamente, cuando hablamos de piedras, estamos hablando de escrituras en dimensiones tal vez más grandes, pero que no conformaban en sí un libro, ¿verdad? Sí me doy a entender. No era un libro en realidad. Imagínense que yo traiga una Biblia en piedra, ¿no? ¿Qué me pasaría, verdad? Entonces, son documentos que están ahí, que fueron esculpidos. Se les esculpió la letra que se quería poner, el mensaje que se le quería poner, pero no era tampoco un mensaje así enorme, extenso, que digamos. Las inscripciones en piedra eran hechas martillando un cincel afilado en una piedra, ya sea golpeando ese cincel con otra piedra, dice acá, o con una herramienta especializada para eso. Las piedras que se utilizaban para escribir sobre ellas, para grabar esto sobre ellas, a veces eran cubiertas con yeso para crear una superficie lisa de la escritura. Y esto, hermanos, aunque es parte de la historia, y yo decía en la oración que es parte de una investigación secular, porque son muchos los que se han ocupado a veces sin tener en mente la idea de honrar y glorificar a Dios, de estudiar estos descubrimientos arqueológicos, ¿verdad? Entonces, por eso lo dije en esa forma. No es de que no tengan, hermanos, un peso religioso, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que estas piedras pueden ser recubiertas de yeso para escribir más fácilmente sobre ellas, tal vez un tipo de escritura ya diferente, no tanto con cincel, la Biblia nos da un detalle de eso. Deuteronomio capítulo 27 y versículo 2, donde tenemos una alusión a la escritura que se iba a poner sobre una piedra. 27:2. Dice, bueno, desde el 1, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, verso 3, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando haya pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel como Jehová, el Dios de tus padres, os ha dicho. Entonces está ahí dándoles una indicación Moisés, ok, van a levantar piedras grandes y van a escribir sobre ellas la ley, no solo los 10 mandamientos. Habían otras leyes, ¿no?, adicionales ahí que cuando ustedes leen Levítico y leen Deuteronomio se pueden dar cuenta de cuánta cantidad de reglamentos tenían. Ahora, esto nos lo dice la Escritura a modo de información para aquella gente de algo que tenían que hacer al cruzar la tierra. La idea de que tuvieran esos monumentos, voy a decir así, en piedra, era para que el pueblo sí pudiera tener acceso a eso y no se destruyera tan fácilmente, ¿verdad? Entonces era una de las formas, uno de los materiales que se usaba para escribir. En la imagen que está presentada ahí es una piedra que por la escritura que tiene, honestamente les digo, no me parece que sea en realidad una piedra con ¿cómo se dice? Con manuscrito, sí, manuscrito hebreo, la letra es más cuneiforme, ¿verdad? En ese sentido teníamos que pensar que es babilónica, pero la piedra viene como una muestra de qué tipo de piedras eran las que usaban para escribir esas cosas cuando los querían, para que la gente los tuviera por mucho tiempo en un lugar determinado, ¿verdad? Es parecido a lo que ustedes ven, bueno, no sé, en el mall en Odessa a veces me pierdo del lugar, ¿no? Creo que adentro del mall hay tablas de concreto, unas piezas de concreto que tienen los 10 mandamientos, ¿verdad? Esta era la idea, o sea, crearlo en esa forma. Claro, los 10 mandamientos escritos para que Moisés los llevara sobre sus brazos no eran esas piedrotas grandes, ¿verdad? Eran un poco más pequeñas, lógicamente. Entonces, en Éxodo 24:12, y esto es de lo que estaba hablando ahorita, de la ley, Éxodo capítulo 24 y versículo 12, bueno, ahí está escrito, dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Dios mismo dice aquí, yo he preparado tablas de piedra. No le dijo a Moisés que las hiciera. Le dijo, yo he preparado. Te daré tablas de piedra, la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Ustedes saben qué pasó con esas piedras, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Están bien guardaditas, ¿verdad?
pueblo había delinquido contra Jehová, Moisés se molestó y rompió las tablas de la ley. No por decir esta ley no sirve de nada, sino como una señal de indignación por la rebeldía del pueblo. Más adelante, 10 capítulos adelante, Éxodo 34, 1 al 4, Jehová le dice a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, la misma medida, la misma forma, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Entonces, aquí la Biblia misma está dando testimonio de que parte de la escritura de ella ha sido en tablas de piedra. El segundo material que nos menciona el libro es madera. Pero cuando hablaba de madera yo me quedé un poco así pensativo porque ya saben ustedes que yo soy un poco complicadito. Y yo sabía que en sí las tablas de madera no eran simplemente tablas de madera, sino que se recubrían con cera, ¿verdad? Entonces voy a dar un poco de información acerca de eso. Y por eso aquí no les puse tablas de madera, sino tablas de cera, que es como se les llama en otro lado. Isaías 8, hermanos, Isaías 8:1. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Esta cosa ayuda a destrabar la lengua, ¿ok? La palabra traducida tabla grande en Isaías 8:1 es la que les puse ahí entre paréntesis, algo así como Gilayón. Y lo más probable es que esta sea una tabla de madera cubierta de cera, contra la cual se presionaba con una aguja especial. Esto lo dice el Diccionario de Idiomas Bíblicos Hebreo de James Watson, ¿verdad? De la editorial Lexham Press, en el año 2014. Entonces no era simplemente una tabla de madera, era una tabla recubierta con cera. Uno de los problemas era con la cera que había que dar un cuidado especial, ¿no? Demasiado calor la derrite. Se da también la otra opción, que si a usted no le gustó lo que había escrito, no sucedió eso con la palabra de Dios, que si a usted no le gustaba lo que había escrito, podía recalentar la cera, no sé, remoldear la cera y volver a escribir sobre ella, ¿verdad? Entonces, ese era el tipo de tablas que se usaba. De hecho, cuando en Lucas 1:63, el capítulo 1 de Lucas empieza narrando, cuando habla con Zacarías el ángel, diciéndole que va a tener un hijo que se llamará Juan, que será llamado grande, que preparará el camino del Señor, y Zacarías no cree, Zacarías duda. Y entonces el ángel le dice: por cuanto fuiste incrédulo, no vas a abrir la boca. Bueno, la boca sí la abría, ¿no? Porque si no, ¿cómo comía? Okay, no vas a hablar. Es que uso a veces lenguaje de mi tierra: no vas a abrir la boca, te callas, ¿ok? Entonces dice: no vas a poder hablar hasta que el niño haya nacido. Pues cuando el niño nace, le querían poner Zacarías del nombre, y la madre quería ponerle Juan, y dice: pues si no hay ningún Juan en tu familia, ¿por qué? Y entonces le preguntan a Zacarías, y dice Juan 1:63, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Una tablilla como la que él pidió es parecida a esa que está ahí en la figura. Era una tablilla pequeña para escribir datos sencillos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él utilizó. Pidió algo así para escribir el nombre del niño. Estamos en transmisión y hasta después, tiempo para preguntas. 45, después de los 45. ¿Puedes comentar que es el primer pizarrón que hubo? Sí, es posible, el primer pizarrón que hubo. Okay. El tercer material que nos menciona nuestro manual es el papiro. El papiro es un tema más conocido por las personas cuando hablamos de materiales antiguos, de escritos antiguos. Todo el mundo rápido piensa en los papiros. Y los papiros era algo que se tenía en mente, decía, por todos, y aún en tiempos antiguos se utilizaba. Segunda de Juan, la segunda carta de Juan, el versículo 12, lo traigo aquí en la versión textual, la edición 4, porque está detallado conforme yo quiero que ahorita lo veamos. En nuestras traducciones dice: no quise escribiros por medio de papel y tinta, ¿verdad? Pero papel no había en aquella época. Así es de que textualmente el verso dice así: aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quise hacerlo por medio de papiro y tinta,
Así dice, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Es decir, está diciéndole Juan, miren, yo tengo bastantes cosas que decirles, pero quiero decírselas frente a frente. No quiero enviárselas en una carta, no quiero escribirlas en papiro, usar tinta para escribir sobre papiro, porque así se utilizaba y no se ocupaba cincel ni nada, sino que eran una especie de estiletes de plumas que usaban para escribir sobre el papiro. Entonces él dice, no quise hacerlo por medio de papiro. Entonces, de esto, hermanos, de los papiros y el otro que vamos a hablar más adelante, pergaminos, es como se han escrito la mayoría de los manuscritos antiguos que tenemos. Hay un material que aquí no se menciona, y lo voy a decir así, es la arcilla, el barro, ¿verdad? Que sí hay mucha evidencia escrita sobre este tipo de materiales, especialmente vasijas que ya no se usaban, que se rompían, ocupaban la parte de la vasija que había quedado buena para escribir sobre ellos. ¿Por qué no lo mencionamos? Porque lógicamente en un trozo de arcilla no va a caber un libro completo de la Biblia. Habrán partecitas, ¿no? De hecho, los mismos pergaminos o rollos que se han encontrado no son tan grandes que digamos para decir, que aquí tenemos todo esto, sino que ha habido necesidad de, como en un rompecabezas, ir reconstruyendo todas estas cuestiones. De hecho, la siguiente imagen, 2 Timoteo 4:13 es el verso que traigo ahí, pero veamos ahorita la imagen. Esa es una muestra de papiro. Como ustedes pueden ver, hay partes que están cortadas ya incluso, ¿verdad? Y no es tampoco algo tan largo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 13, Pablo está preso, ¿verdad? Ya lo dijo hermano Daniel cuando estábamos en el tiempo de oración, porque él leyó 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7, hermano Daniel, sí, ¿verdad? Entonces, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, el capote, el abrigo, ¿verdad? Que dejé en Troas, y en casa de Carpo. Y los libros, dice, mayormente los pergaminos. Aquí Pablo está abarcando los dos términos, ¿ok? Pablo dice, trae los libros, estos son los pergaminos, perdón, ya me enredé. Son los papiros, ¿verdad? Cuando él dice los libros son los papiros, no los pergaminos. Trae los libros, es decir, los papiros, mayormente le dice los pergaminos. La ventaja de los pergaminos o de los papiros, lo voy a mencionar adelantado, es que la escritura es más permanente, el material es más duradero, más complicado para manejarlos, pero más duradero. Lógicamente también más caros, ¿verdad? Pero él le dice, tráeme todo lo que puedas, tráeme los libros y tráeme los rollos, pero también tráeme los pergaminos. ¿Cómo se fabricaba el papiro? Esa imagen que está ahí tal vez no la puede explicar por completo, no, de hecho, les voy a ser sincero, todas las fuentes que consulté dicen no hay en realidad ahorita una forma certera que tengamos de cómo lo hacían en el tiempo antiguo, ¿verdad? Sí hay ciertas indicaciones porque tradicionalmente se mantuvo alguna parte de la costumbre, hay algunos que en tiempos actuales han hecho experimentos para ver cómo se hacía, pero bien, el consenso general, y traigo los datos generales, es el siguiente. Primero, los tallos gruesos del papiro, aquí en la imagen A, no sé por qué tampoco están las letras en orden ni los números en orden, no me lo vayan a preguntar, la imagen completa es esa. En la imagen A están cortando el papiro, que era una planta que crecía alrededor de unos 4 metros, 3 metros y medio, 4 metros, no era grueso como ustedes pueden ver. Entonces, cortaban el papiro y le quitaban toda la cáscara, puedo decir en nuestro idioma, ¿verdad? Toda la parte verde hasta que quedaba la parte más blanca. Esa parte blanca se cortaba en tiras lo más ancho posible, ¿verdad? Esas tiras se preparaban y ahí ustedes ven cómo las están preparando donde está la letra B, están ahí cortando. Se cortaban de cierta medida. Y la forma en que se preparaba era que sobre una superficie plana, humedecida, se iban poniendo las fajitas de papiro. Y se ponían en dos posiciones, para una sola hoja, se ponían en dos posiciones. Había una que se ponía en posición horizontal, y una vez preparada esa capa en posición horizontal, se ponían las otras fajitas en posición vertical. O sea, había una línea que las fajas quedaban en esta posición y había otra que quedaban en esta posición. Lógicamente, se podía escribir bien en la parte donde las franjas quedaban en esta posición.
En ese sentido, el papiro solamente se podía utilizar para escribir en un solo lado, no por los dos lados, porque por el otro lado se dificultaba, la tinta se les corría, no se podía escribir por los dos lados. Ese material así preparado se prensaba, incluso se golpeaba, y luego de que había secado por algún tiempo, empezaban ellos a pulirlo, a hacer con ellos el proceso de afinado para que pudiera escribirse sobre ellos. Dice acá, estas hojas eran sometidas a inmensa presión física mediante rodillos, prensas o mazos. Tras el prensado, las hojas se secaban al sol, se aplanaban a martillazos para nivelar protuberancias, bordes, y finalmente se pulían meticulosamente utilizando piedra pómez, conchas marinas o bloques de marfil, de tal forma que quedara una superficie lisa. La calidad y el costo, el precio de las hojas variaban dramáticamente, dice, dependiendo de qué sección del tallo se utilizara. Si se utilizaba el tallo de la parte más baja, la calidad del papiro era mejor. Si se tomaba la parte más alta, que era más tierna y todo, el papiro pues no era tan bueno en cuanto a durabilidad. Pero algunos documentos que eran importantes incluso los escribían en el papiro más fino, en el más tierno. ¿Por qué? Porque quedaba una superficie más pulida, mejor. Pero en cuanto a durabilidad eran mejor los otros. El papiro casi nunca se vendía en hojas sueltas, así como vamos ahora a la tienda y compramos una página de papel bond. No se vendía en pedacitos así. La norma comercial era producir rollos o volúmenes. Para ello pegaban entre 10 y 20 hojas, las más grandes, las más largas tengo entendido eran de 20 hojas supuestamente, pegaban 10 hojas de esas que habían creado una con la otra, pero de seguido, para formar un rollo con ellas, no para formar un libro como este, y así era como lo vendían. O sea, vender una hojita no tenía sentido, ¿verdad? Para la escritura, en cuestiones así de libros, de documentos grandes, utilizaban en forma de rollos y eso lo vendían, dice, en trozos de 10 a 20 hojas, ¿verdad? Seguidas una tras la otra. Información de grafotecnica.com, soportes, tintas e implementos de escritura en la época de Jesús de Nazaret. Así era como se trabajaba este material, supuestamente en la época de Jesús. ¿Ok? El otro material que se usaba, y el último también que nos menciona la lección, es el pergamino. El pergamino se podía preparar incluso en rollos como está puesto aquí. De hecho, el rodillo ese que va en medio tenía un nombre especial y generalmente en la época actual se conoce como alma. Era el alma del rollo, donde se enrollaba el rollo. Segunda Timoteo 4:13, que ya lo leímos, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, y dice, mayormente los pergaminos. Aquí eran esas piezas ya de cuero, ¿verdad? Era el pergamino de cuero. Pergamino, este que está en la fotografía acá, es un pergamino de la Biblia. Ese es de la Biblia. Es un pergamino que tiene el relato de Esther, escrito en características sefardí, una variedad del hebreo, ¿verdad? Está en la península, encontrado en la península ibérica alrededor del año 1465. Se encuentra ahorita en la Biblioteca Nacional de Israel. O sea, ese pergamino es real, o sea, es el pergamino el que está fotografiado y es parte de la escritura. Ahí está la fuente, amia.org.ar, ¿verdad? Argentina. El pergamino, como nos dice el libro, está hecho de pieles de animales, ya sea ovejas, cabras o ganado vacuno. Después de que la piel de un animal era tratada con cal, ya me salté un montón de procesos, ¿no? Quienes han visto cómo trabajan el cuero saben de que lo mojan, lo asolean y todo eso. Bueno, ya después de haber hecho eso, que la piel está seca, es tratada con cal. El pelo se raspaba de la superficie de la piel, dejando una piel suave, adecuada para escribir a los dos lados de la piel. Esa es una de las ventajas, ¿no? Se podía escribir por los dos lados. La piel todavía no se escribía en ella, todavía estaba siendo preparada. La piel ya preparada así, se estiraba en un marco, así húmedo, se estiraba en un marco para que se secara y quedara una superficie lisa, que no quedara rugosa.
también se hacía un trabajo especial en ellos y era que se marcaban líneas para que pudieran escribir. Aquí dice, directrices eran marcadas en la superficie del pergamino para ayudar al escriba. Algunos manuscritos más antiguos fueron escritos sobre cuero. Como el pergamino, el cuero era hecho de pieles de animales, pero en vez de ser tratado con cal, se curtía la piel del animal. No nos interesa mucho ese dato porque era más preferible la forma de escritura del otro. Okay. La palabra pergamino viene del griego pergaminos, y no sé si ya les empieza a sonar un nombre en su mente. Este nombre está relacionado con la ciudad de Pérgamo. Supuestamente Pérgamo era bien conocida por su producción y el posible origen del pergamino para la escritura. En otras palabras, en Pérgamo fue, según los historiadores, el lugar donde se originó el pergamino, ¿verdad? Como ustedes han podido revisar en su lección, espero que lo hayan hecho, donde dice que era muy caro, se ocupaba la piel hasta de 30 animales para poder preparar un pergamino. O sea, no era tampoco algo de que, ahorita lo vamos a hacer porque tenemos material suficiente. Claro, yo sé que la producción de ovejas y todo este tipo de animales de ganado en el tiempo antiguo era importante, especialmente para Israel, donde se ofrecían esos sacrificios que eran diarios, eran continuos, pero aún así no creo que simplemente se haya sacrificado un animal para fabricar el pergamino. Hubiera sido algo muy caro, ¿no? Algún arreglo comercial de negocios tuvieran que haber hecho algunos ahí para poder llegar a fabricar esto de una forma más amplia. Entonces hemos visto ya los materiales que el libro trae para fabricar estos manuscritos. Vamos a ver ahorita una forma de libros antiguos, cómo se presentaban los libros. Ese es el pergamino o el rollo en pergamino, ¿verdad? Era que se enrollaba en esa forma. Cuando Cristo lee la Biblia, por ejemplo, que dice que lee Isaías, pues tuvo que haber desenrollado todo el libro de Isaías, si es que era solo el libro de Isaías que estaba, o si era una parte más de todos los profetas juntos, imagínense, para poder llegar hasta allí. O sea, no era algo tan fácil estar maniobrando también esos libros, y más el pergamino, ¿cómo se llama? Es que siempre me voy con el nombre. Más los rollos de papiro, que eran mucho más delicados, ¿verdad? Entonces los libros eran presentados así, en esa forma de rollo. Podía tener un alma o dos, ¿sí? Podía enrollarse en los dos sentidos, ¿verdad? Era más cómodo el de doble alma. ¿Por qué? Porque permitía abrirlo de cualquiera de los dos lados, pero habían unos que solamente tenían un eje para enrollar. Luego, después de cierto tiempo, empezó a salir ya no en rollo, sino lo que se llamó códice, que consistía en las plaquitas cortadas de pergamino, por ejemplo, y se encuadernaban, ¿verdad? Se sujetaban de un lado por una banda de cuero o lo que fuera para poder estarles dando vuelta. Estos se conocen como códices, ¿sí? El rollo generalmente era pensado, bueno, era así en esa forma, ¿verdad? Pero el códice era lo que nosotros ahorita llamaríamos libro. Imagínense esto, y que en lugar de tener esta pasta y el pegamento acá, tuviera unas cuerdas de cuero acá, que es lo que permitía abrirlo y cerrarlo, ¿verdad? Entonces, esa era la forma. Ahora bien, ¿cómo se escribieron? ¿En qué idiomas se escribieron? ¿Cómo podemos entenderlos? Los idiomas originales. Los idiomas originales son dos, ¿verdad? En sentido general podemos hablar de dos idiomas generales. El Antiguo Testamento, aunque escrito principalmente en hebreo, cuando usted le pregunta en qué lenguaje se escribió el Antiguo Testamento, usted responda hebreo. Nadie le va a cuestionar eso. Sin embargo, contiene algunos capítulos en arameo. El arameo era una variación, por así decirlo, del hebreo. Era el lenguaje comercial de la época. Era el lenguaje que se hablaba entre los que visitaban los diferentes imperios, los diferentes países, digamos, de aquella época, ¿verdad? Utilizaban siempre el arameo para comunicarse entre ellos. Ahí en la parte esa, el libro nos presenta una parte del texto, ¿verdad? Decía Salmo 23:1, y está escrito en hebreo. Luego, el otro idioma es el griego. El griego es un idioma que voy a decir mucho más conocido que el hebreo, aunque más difícil que el hebreo supuestamente, ¿verdad? Para mí los dos son difíciles porque no conozco ninguno de los dos, pero ahí vemos un texto escrito, y que yo les traje no es el que tiene el libro, es Primera de Juan capítulo 4 y versículo
8, ¿verdad? Ese es la muestra del griego. Ahora, vemos esto y aún de qué nos sirve, o sea, no puedo leerlo, no puedo entenderlo, sí, es cierto, pero vamos a hablar de estos idiomas para que tengamos la idea de a qué nos estamos enfrentando. Cuando hablamos del hebreo, el hebreo bíblico consta de 7.704 palabras. Ok, espérenme, no es de que el idioma hebreo tenga solo 7.700 palabras, sino que en la Biblia se ocuparon 7.704 palabras de todo el vocabulario hebreo. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Y alguien hacía la comparación y decía, no, que digamos que Miguel de Cervantes y Saavedra ocupó más de no sé cuántos miles de palabras en español, no significaba que el idioma español fueran solamente las palabras que ocupó Miguel de Cervantes y Saavedra al escribir El Quijote de la Mancha. De hecho, hay una comparación ahí, no, ya me voy a meter en líos, donde dice que las personas que hablan un español culto pues manejan una cantidad más grande de palabras. El término de los profesionales medios están hablando no sé qué cantidad de palabras. Nosotros aquí hablamos parece como unas 35 o 25,000 palabras. No podemos hablar, quizás me fui muy arriba con el número de palabras en español. Y las canciones modernas ocupan solo 5, 6 o 7 palabras, porque todo lo demás es repetición. ¿Verdad? De hecho, perdónenme la comparación, pero lastimosamente incluso tenemos ahora cantos en los cuales una frase de 5 palabras se repite hasta 7 veces. Sí, se cantan acá, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que está malo cantarlos, simplemente estoy diciendo hasta dónde llega la pobreza de nuestro lenguaje cuando tenemos que limitarnos solo a ciertas palabras porque no conocemos más, pero esa es otra historia. ¿Ok? El hebreo bíblico consta de 7.704 palabras. Esta es historia del hebreo de Abraham Plotkin, él lo menciona. El Antiguo Testamento, hermanos, si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, no van a encontrar nunca que al idioma que hablan los judíos se llame hebreo, ¿verdad? En la Biblia se le conoce más bien como lengua de Canaán o lengua cananea. Sí, ellos conquistaron a los cananeos, pero sí se conoce también la lengua. Isaías 19:18, estoy aquí cerca, dice, se los leo. Dice Isaías 19:18, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Erez. Bueno, y ahí sigue diciendo más. O sea, se le llamaba acá lengua cananea. También se le llamaba lengua judaica. Y aquí está citando 2 Reyes 18:26, Isaías 36:11, cuando Israel es asediada y el hombre empieza a hablarles en el idioma que el pueblo hablaba y le dicen los representantes del pueblo de Israel, no nos hables en lengua judaica, háblanos en tu idioma porque nosotros lo comprendemos bien. Y ellos dicen, no, ¿y por qué? Ellos también tienen que saber lo que les va a pasar, ¿verdad? Y en Nehemías 13:24 también se dice que es la lengua judaica, pero ahí, según los comentaristas, probablemente se refiere más al arameo que al hebreo. Diccionario enciclopédico de la Biblia, gran diccionario de Ropero Alfonso. ¿En qué citas tenemos esto? Es en Isaías 19:18, en 2 Reyes 18:26, Isaías otra vez 36:11 y en Nehemías 13:24. ¿Verdad? Eso es como se le llama. Ahora bien, vamos a ver ahorita una división del hebreo. ¿Por qué lo menciono? Lo que les traigo ahorita de la división del hebreo es una división general. Hay otras divisiones del hebreo que son más amplias. ¿Por qué lo traigo? Porque quiero que vayamos viendo algunas cosas que es interesante para más adelante. El hebreo, había un hebreo antiguo o hebreo bíblico. Ya con esto les estoy diciendo que los hebreos que siguieron más adelante, el idioma hebreo de más adelante no fue en el que se escribió la Biblia. ¿Sí? Es el hebreo antiguo. Este se dividía en 2. No sé por qué me salió esto aquí, porque acá no me parece así, pero bien, ahí está. Está dentro de la misma llave. Se dividía en dos. El hebreo antiguo, más antiguo, que se habló prácticamente desde que Israel empezó su existencia hasta el año 500 antes de Cristo. ¿Verdad? Entonces, hasta entonces se habló ese hebreo antiguo, hasta esa fecha. Luego, un hebreo antiguo, bíblico también, más reciente, empezó en el año 500 antes de Cristo y llegó hasta el siglo I antes de Cristo, es decir, unos 100 años antes de que Cristo naciera, ese hebreo ya había pasado, por así decirlo, a la historia, si lo queremos decir en palabras sencillas, ¿no? Ya no se hablaba el hebreo antiguo entre el pueblo de Israel.
La siguiente tiene que ver con el hebreo medio o mishnaico, iba a decir mishaínico, no sé por qué siempre le pongo esa frase, es mishnaico. Este se habló desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo XIII después de Cristo. ¿Sí? O sea, ahí por el año 1200 era el hebreo que se hablaba. ¿Y por qué se llama ese? Sí, me salté una información y se la voy a dar. La del hebreo antiguo, lo que tenemos nosotros, las fuentes de que disponemos para decir eso, para el conocimiento de esos, es, aparte del Antiguo Testamento, está un documento que es el calendario agrícola de Geser, que fue escrito en el siglo X a.C. Los óstracas de Samaria, óstracas son lo que yo les había mencionado, la cerámica, esos trozos de vasijas, esos se llaman óstracas, no sé por qué les pusieron así, pero ahí me cuentan después. Óstracas de Samaria, donde está también escrito en ese hebreo bíblico antiguo, las inscripciones hierosolimitanas de Siloé y de Sebna, que se escribieron hacia el año 700 a.C., y el palimpsesto de Wadi Murabaj, 17, en el siglo 8 a 7 a.C., y otras óstracas de Laquis. Esa palabra le ha de sonar conocida, ¿no? Laquis, ¿verdad? De una ciudad filistea que tiene hacia el año 600. Y hay después monedas, sellos y otros documentos, donde están escritos en literatura hebrea antigua. Y quizá la más importante de todas de estas es el material encontrado en las cuevas alrededor del Mar Rojo, ¿verdad? Las cuevas de Qumran. Ahora, el hebreo mishnaico se trata en realidad de una lengua escolástica sin apoyo popular, o sea, no era tan así que digamos, cuyas fuentes para nosotros son la Mishnah, de donde ha sido tomada, Tosefta y los Midrashim, que todos estos eran documentos sagrados del pueblo hebreo donde habían tradiciones, interpretaciones y cuestiones así. En esta etapa, más concretamente en el siglo III después de Cristo, es cuando sale el sistema vocálico. Bueno, ya me metí y esto no se lo había mencionado. Masorético, vocálico masorético de nuestras Biblias hebreas impresas. El idioma hebreo, hermanos, no tiene vocales. No tiene A, E, I, O, U. Solo tiene letras consonantes. Solo tienen letras consonantes. Entonces, ¿por qué ahora nuestra Biblia, si tuviéramos una Biblia ahora impresa en hebreo, sí tendría puntos vocálicos? Ese trabajo se hizo después, ahí por el siglo, les decía, 7, yo creo que me fui bien arriba, sí, el siglo 7 después de Cristo. Es decir, estábamos hablando ahí entre el año 600 y 700 después de Cristo fue que se le insertaron esos puntos vocálicos. Eso no influye en la interpretación del texto, simplemente tiene la finalidad de afinar la pronunciación de las palabras, ¿verdad? Esa pronunciación que se transmitió de generación en generación por forma tradicional, de forma oral, después hubo necesidad de ponerla por escrito y esos son los puntos vocálicos que se insertaron más adelante. El último hebreo del que voy a mencionar es el neohebreo o hibrit, que es actualmente la lengua oficial del Estado de Israel. Este es un hebreo reconstruido a partir del hebreo mishnaico, del que estábamos hablando ahorita. Se dio dice aquí, una preparación o una modificación artificial por los sionistas de finales del siglo XIX. En la actualidad cuenta con poco más de 5 millones de habitantes y el 95% de los cuales habitan en Israel, es decir, hablantes, perdón, dije habitantes. Hay unos 5 millones de personas que hablan el neohebreo, o sea, el hibrit, y de esos el 95% son los que viven en Israel. Este neohebreo no es el hebreo del Antiguo Testamento. La gramática que ahora se usa está completamente simplificada y dice ahora adaptada a la cultura de las lenguas occidentales. Hermanos, debemos de recordar que el hebreo dejó de hablarse. El hebreo no tiene una secuencia continua en cómo lo hablaban. Cuando hablo de esto de hebreo mishnaico y todo esto, generalmente estaba supeditado a la élite religiosa porque eran los encargados de mantener los textos, de enseñarlo al pueblo, pero el idioma como tal dejó de hablarse. Ya en la época de Jesús, el hebreo antiguo ya no se hablaba.
se hablaba arameo y la lengua más importante o la lengua predominante de aquella época era el griego. Ya en esa época se hablaba el griego y que llegó a ser incluso, a pesar de que Roma conquistó toda esa parte, bueno, Israel estaba bajo el dominio romano en esa época, a pesar de que era Roma la que había conquistado todo eso, Roma mismo adoptó el griego en un tiempo como su lengua predominante en todo el imperio romano, cuando en realidad ellos hablaban latín, ¿no? Hablaban, bueno, romano, pues, que deriva en latín. Entonces, era el idioma predominante el griego, entonces el hebreo como tal, antiguo, dejó de hablarse. De hecho, todas las lenguas evolucionan con el tiempo, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, si yo les digo, hermanos, ¿quieren llantar? ¿Qué me dicen? Al hermano Osvaldo se le pusieron grandes los ojos, no me va a regalar las llantas. No, llantar se decía en el español antiguo comer. Hermanos, ¿quieren llantar? No, ¿verdad? Queremos comer. Ahora ya no se dice así, el idioma va evolucionando, ¿no? Ustedes antes decían ansina, pero ahora dicen así, porque ansina es una palabra antiquísima y que ya no se usa en español. Ahora se dice así, ¿verdad? Entonces, todos esos cambios los va experimentando el lenguaje, el idioma, y así ha sido también el hebreo. El problema fue que el hebreo dejó de hablarse, mientras que los idiomas de los que he mencionado ahorita, el griego y el español, por ejemplo, no se ha dejado de hablar, o el latín no se ha dejado de hablar, ¿verdad? Y aunque han evolucionado, sí podemos seguirle la historia, pero no así al hebreo. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Cuando les dije que mencionaba esto es porque pensemos, hermanos, cómo Dios ha tenido que actuar a través de la historia digámoslo así, de la inteligencia humana, ¿verdad? Para poder descifrar aquellos manuscritos antiguos de un idioma que ya no se habla. La Biblia antigua, el Antiguo Testamento, fue escrita en hebreo, un idioma que ya no se habla, que sufrió modificaciones, que de hecho la gente misma del pueblo de Israel dejó de mencionar algunas palabras porque las consideraban demasiado santas. El nombre de Dios no se podía mencionar entre ellos porque tenían temor de morir, ¿verdad? Entonces cambiaron eso y se ha perdido la pronunciación. El nombre de Dios, no me vayan a apedrear, no es Jehová. No se pronunciaba Jehová. Es una unión entre la palabra Yahvé y Adonai. De ahí se conjugó para formar el nombre Jehová. Cuando un testigo llegue y le diga, es que el nombre de Dios es Jehová. Sí, lo entendemos ahora como Jehová, pero no era el nombre en sí. ¿Por qué? Porque se perdió la pronunciación. El pueblo de Israel no sabe cómo se pronunciaba. Lógicamente nosotros tampoco, ¿verdad? Es del tetragramatón, que se me traba la lengua. Es YHWH, ¿verdad? Esas 4 letras, no tiene ninguna vocal, como les dije, no tenía vocales. Entonces, esa pronunciación, hermanos, se ha perdido. Entonces, nosotros tenemos ahorita nuestra adaptación que es Jehová. ¿Okay? No es malo, es la forma en que nosotros lo hablamos. Así como usted le cambia algunas palabras, ¿no? Porque lo decimos en la forma en que para nosotros es más fácil entenderlo, recordarlo y pronunciarlo, si se quiere decir así. ¿Okay? Entonces, esto también ha sido tomado del Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero. El alefato hebreo. La escritura del hebreo se realiza, hermanos, de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como el resto de idiomas. Este es de izquierda a derecha, ¿verdad? El alefato hebreo actualmente en uso, yo sé que ahorita están pensando, hermano se equivocó, es alfabeto, no alefato, no, es alefato. El hebreo es alefato, no es que me haya equivocado. El alefato hebreo actualmente en uso se conoce como alefato cuadrado o alefato arameo. Y está en uso desde el siglo I antes de Cristo más o menos, y es el que aparece en los textos bíblicos de las traducciones que tenemos ahorita. Sí, ¿verdad? ¿Sí me explico? De lo que tenemos ahorita. Contiene 22 signos exclusivamente consonánticos, es decir, son consonantes. Y estos signos o estas letras, ellos les asignan un valor numérico. Una letra vale tanto, otra letra vale tanto, ¿verdad? Así es que tenemos que tener cuidado cuando queremos hacer unos ajustes. Y yo no sé si me va a dar el tiempo, pero ya se me aflojó la lengua. Cuando hablamos del número de la bestia, esperaba que lo dijeran ahorita, yo sé que no se va a oír, pero, ¿verdad? El número de la bestia, 666. Y usted dice, sí, el 666. No, hermano, no era 666. Era 666. No sé si me estoy dando a entender.
para nosotros el 6 vale según la posición que ocupa en el número. Si es de la última cifra, el 6 vale 6 unidades. Si es en la segunda cifra, el 6 vale 60. O sea, 60 unidades, 10, porque está en la posición de los décimos, o sea, 60. Si está en la tercera posición, el 6 no vale 6, vale 600. Pero en hebreo no era así. El 600 valía 600, el 60 valía 60 y el 6 valía 6. O sea, eso de ajustar 666 a los nombres actuales que hay para decir, de aquí sale el anticristo, mucho cuidado, eso no se lo voy a cobrar en la lección, ¿ok? Eso es punto de aparte. Entonces, otra cosa es que el lenguaje hebreo no tiene distinción entre mayúsculas y minúsculas. No hay de que este es mayúscula, este es minúscula. No existía esa. No fue sino hasta el año 600 y hasta el 950, lo que les mencionaba hace un rato, yo les dije 600 a 700, fue que un grupo de eruditos judíos llamados masoretas o tradicionalistas añadieron las vocales para ayudar a la pronunciación del texto. Pasajes del Antiguo Testamento en arameo. Solo se los voy a mencionar. Esdras 4:8 a 6:18, lo menciona su lección. Aquí hay 2 cartas dirigidas al rey Artajerjes, supuestamente 2, algunos dicen es una, y que lógicamente estaba dirigido al rey Artajerjes. El rey Artajerjes no hablaba hebreo, supongo yo, ¿verdad? Y le mandaron un lenguaje, una carta en arameo. Esdras 7:12 al 26, del mismo contexto de Esdras, los mismos reyes, ¿verdad? El mismo grupo de reyes, es, bueno, estoy hablando de Esdras siempre, es una carta de Artajerjes a Esdras, comisionándole la restauración de los aspectos religiosos del pueblo. Luego tenemos Jeremías 10:11, donde es un solo versículo en arameo, donde Jeremías está anunciando juicio sobre los mercaderes que llegaban a vender ídolos a Israel, a comerciar con idolatría en Israel. Por tanto, está en arameo, que era más entendido supuestamente para ellos. Y por último, Daniel 4 a Daniel 7:28. Del libro de Daniel, hermanos, todos los demás, aparte de estos capítulos, están en hebreo y contienen información para el pueblo de Israel. Pero estos pasajes están en arameo y contiene la información del plan de Dios para las naciones gentiles. Entonces, por eso está en otro idioma. No es aquí de que haya habido un desfase y que eso no sea palabra de Dios. Entendemos por la Escritura que es palabra de Dios. Muy bien, pasemos al griego. El griego es en la actualidad uno de los idiomas mejor documentados del mundo. Podemos seguirle la pista al griego por más de 3000 años de historia. O sea, es una información enorme acerca de él. El griego bíblico es el griego común o koiné, que se habló desde el 300 a.C. hasta el siglo VI después de Cristo. ¿Verdad? El griego koiné. Este era el idioma que se hablaba en esa época. La lección les menciona a ustedes el otro griego, el de la alta élite y todo eso. Me interesa que veamos este. El alfabeto griego tiene 24 letras, no 22. Y esta sí tiene vocales, hay consonantes y vocales. Y al igual que al hebreo, también se le asignaba un valor a las letras, ¿verdad? Del mismo comentario anterior. Perdón, hasta aquí con el griego. Yo sí creo que vamos a salir a tiempo, no se preocupen, ¿verdad? ¿O era hasta 30 minutos? Oh, entonces ya me pasé. Déjenme terminar esta parte, aunque corra un poco. La estructura del texto, ¿cómo fue escrita la Biblia? El texto bíblico original no fue escrito siguiendo una división de capítulos y versículos, eso no existía. Este fue un trabajo posterior que pretendía hacer más fácil localizar un pasaje, estudiar la Biblia y todo eso, ¿verdad? Para que sí se ubicara más fácil. La división que tenemos actualmente no surgió en ese momento, no se pensó simplemente en ese momento. Los judíos habían creado ya una división del Pentateuco, solo de la ley, en 54 secciones, que correspondía a las 54 semanas del calendario judío, para leer una sección en cada una de esas semanas, ¿verdad? Según según esta división que ellos hicieron, porque también le hicieron a la ley una división más pequeña que ellos llamaban pesukim, ¿verdad? Y que eran similares a los versículos. De estos pesukim, el Pentateuco tenía 5.888 versículos, digamos así, ¿verdad? Para los hebreos, pero la división que tenemos actualmente son 5.845 versículos. No es que hayamos acortado la ley, sino que la división en versículos ha sido diferente. Ese punto ahorita no es tan importante porque esto ya sufrió cambios.
El Códice Alejandrino, que es solo del Nuevo Testamento, incluye una tabla de contenidos conocida como Kepalaya, que se hacía al inicio del Evangelio. Estas eran divisiones temáticas, así como lo que ustedes encuentran arriba de su Biblia, que tiene un título pequeño, ese era el tipo de divisiones que se había creado ahí. El término Kepalaya se refiere, ya lo dije, a los encabezados o divisiones temáticas que facilitaban a los lectores identificar los temas de cada sección. La división en capítulos, ¿de dónde vino entonces? Miren, vino de Stephen Langton, ahí creo que lo pone en el libro en español, ¿no? En el siglo XIII, específicamente el año 1220. Arzobispo de Canterbury organizó la Biblia dividiéndola en capítulos. Esa es la división actual en capítulos que existe ahora. Pero la división en versículos la hizo Robert Estienne, no sé cómo se pronuncia, francés. Por cierto, corrijan eso en su manual. Ahí dice que es inglés. No, el hombre era francés. Tuve que consultar 4 fuentes para asegurarme si esto era verdad. Él era un francés, está en la página 69. Él era impresor y erudito francés del siglo XVI, conocido también como Estéfano. Creó el actual sistema de división en versículos. Y les voy a contar algo, pero no vayan a decir. En las fuentes católicas de este tema, hablan del arzobispo de Canterbury con mucha propiedad, ¿no? Y cuando hablan de la división en versículos, dice, y tuvo que ser un protestante el que, o sea, como que dolió un poquito, ¿no? Que fuera un protestante el que dividiera la Biblia en versículos. Entonces tenemos una división capitular en base a lo que hizo Langton, un arzobispo católico, y tenemos la división en versículos de Roberto Estienne, que era un protestante, ¿verdad? Entonces, él publicó en 2 fases eso. El Nuevo Testamento lo publicó en 1551, ya con capítulos y versículos, y la Biblia completa la hizo en el año 1555. La Biblia que se trabajó para hacer estas divisiones fue la Biblia llamada la Vulgata Latina, ¿verdad? Hay 3 fuentes: la Sociedad Bíblica Trinitaria, escatholic.net y la RGC WordPress, 4 fuentes, y Ropero Alfonso en el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Hermanos, este ha sido, como dije desde el principio, algo superficial, algo breve sobre la historia de la Biblia, y nos faltan todavía 2 lecciones más. 3 minutos para comentarios. Sí, hermana Margarita.